Íñigo Errejón es el protagonista de nuestra primera imagen. Lo es porque esta tarde ha anunciado que se presentará a las elecciones generales al frente de un partido que se llamará Más País. Será progresista, ecologista y feminista. Y lo liderará un hombre. El ex número 2 de Podemos se atreve a desafiar a Pablo Iglesias e intentará hacerse con parte del electorado de su antiguo partido. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Dentro de unos minutos nos ocuparemos del nuevo actor de la política nacional. Antes nos vamos a ocupar de cuestiones domésticas y de una negociación que se complica. Los sindicatos han anunciado que convocarán a los funcionarios a una huelga general en noviembre si la Junta no cumple con las 35 horas. Los representantes sindicales han desvelado que el Gobierno regional les ha dicho que no se sienten vinculados con lo firmado en mayo por el anterior Ejecutivo. Los sindicatos piden esta muestra de buena voluntad de la Junta antes de entrar de lleno en materia. No nos negamos a la negociación, pero mientras se negocia mantenemos la jornada estival de 35 horas. Eso tendría que ocurrir el próximo martes, pero el Gobierno regional todavía no se compromete a ello. Nosotros vamos a la mesa sin condiciones. La única condición que tenemos es que se garantice la calidad de los servicios públicos, que seamos capaces de asegurar los servicios que prestamos a los ciudadanos, que seamos capaces de que lo que acordemos sea sostenible en el tiempo. Y que sea en condiciones de igualdad para todos los empleados públicos. Más sencillo en aquellas actividades donde no hay turnos. En donde hay turnos, lógicamente, hay que examinar cómo se asegura la prestación de los turnos sin perjudicar el servicio. Su respuesta se conocerá tras el Consejo de Gobierno de este jueves. Hay Junta de Gobierno y en la Junta de Gobierno se tomará una decisión. Hasta ese momento no podemos decir nada más. Si no se prorroga el horario estival, los sindicatos convocarán movilizaciones y huelga general el 6 de noviembre. Desde Madrid, el secretario general del PSOE en nuestra comunidad exigía a la Junta que cumpla su palabra y haga efectiva la jornada de 35 horas para los empleados públicos, tal y como firmó el PP el pasado mes de mayo. Luis Tudanca llevará esta reivindicación al próximo pleno de las Cortes, si para entonces no hay una solución. Y este vuelve a ser un día más uno de los temas que tengamos que debatir en nuestro tiempo de tertulia que voy a compartir durante los próximos minutos con Ignacio Fernández. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy Hola, Juanma, buenas noches. Y a mi izquierda, Miguel Ángel Quintana Paz. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Buena opinión de la mesa acerca de este asunto, de este jardín en el que parece que le metió el gobierno anterior al gobierno actual. Es un problema, la verdad es que constituye un obstáculo en un momento de dificultad, porque es cierto que todavía no hay una certeza respecto de cuáles van a ser las cuentas autonómicas para el próximo año, saber si va a haber o no presupuesto, pero también, por otro lado, parece que es lo normal cuando llega la hora de dar el trigo después de tanta prédica y después de tanta campaña electoral. Es verdad que el gobierno anterior firmó con los sindicatos un compromiso, es verdad también que el Partido Popular en su programa electoral no matiza demasiado, simplemente se compromete a caminar o a avanzar en las 35 horas semanales para los funcionarios. Es un problema envenenado. La ocasión de que haya explicaciones extras las tendrá mañana el consejero de la Presidencia, que actuará como portavoz del Gobierno en ausencia de IGEA. Y yo creo que la obligación de todos un poco es llevar este asunto a los acuerdos sindicales con la Junta. Esas firmas constantes que tienen, en las cuales la Junta le da tanto dinero a los sindicatos que a su vez van a tener que intentar parar un poco a los sindicatos de la función pública para evitar un otoño caliente en plena campaña electoral. Y después de lo que parece que les ha dicho la Junta de Castilla y León, el consejero de Presidencia, los representantes sindicales acerca de que esta fue una promesa del gobierno anterior, no del gobierno actual, ¿eso vaticina desencuentro y por tanto huelga general en el funcionariado de noviembre? A mí personalmente me parece que es una excusa un poquito cogida por los pelos, creo. Es decir, es cierto que el gobierno no es exactamente el mismo. Es verdad que el partido que estaba en el gobierno, uno de ellos sí que es el que preside hoy el gobierno actual. No sé, todos cambiamos, yo no soy el mismo que ayer por la tarde, pero eso no puede ser nunca una excusa para no cumplir mis promesas. Y yo creo que estamos en una sociedad donde cada vez es más difícil defender lo obvio. Y lo obvio es que las promesas se hacen para cumplirse, si no, no son promesas. Y por lo tanto, si habían llegado a este acuerdo, incluso este es un motivo para que no estuviera del todo claro en el programa electoral del PP, no estaba claro porque ya estaba acordado. Entonces, lo que ya está hecho no lo tienes que proponer para el futuro. Y esto se daba por hecho en mayo. Yo creo que deberíamos seguirlo dando por hecho. Bueno, pues mañana hay una nueva reunión entre representantes de la Junta, representantes de los trabajadores sindicales, y veremos si hay algún tipo de acercamiento o si el desencuentro se agranda un poco más.
En Valladolid se reunían esta mañana representantes de Iveco y los sindicatos. La empresa se ha ratificado en todo lo publicado 40 días de ERTE repartidos entre el 14 de octubre y el 31 de marzo. La plantilla perdería el 18% del salario esos días. Ese expediente se debe a una bajada en la demanda de peticiones de la Daily, que se cuantificará pasado mañana. De la planta de Valladolid salen 126 furgonetas al día. El sector de la automoción está dando síntomas inquietantes y para encontrar un remedio no está ayudando a la situación política que, según el Colegio de Economistas de Valladolid, está afectando también a la economía de Castilla y León. Varios indicadores dicen que lo demuestran. La producción industrial está cayendo en picado y también la confianza de empresarios y consumidores, al igual que el comercio exterior. Desde el ECOBA se habla ya de desaceleración. Nos encontramos en una fase de desaceleración sin visos claros de retorno en un corto y medio plazo. Necesitamos una estabilidad económica y política. Tenemos que el nivel de incertidumbre sea moderado. Tenemos que empezar a preocuparnos por todos estos datos del Colegio de Economistas, no solo estos datos, sino también el hecho de que volvamos a hablar no sé cuánto tiempo después de ERES, de ERTES, en empresas tan importantes pues, como Iveco, como Renault. Bueno, no seré yo el que cuestione a Juan Carlos de Margarida, que de economía sabe todo lo que hay que saber, pero conviene recordar que los economistas suelen ser unos excelentes adivinadores del pasado. Sí. Y durante este verano, por ejemplo, hemos asistido a reiteradas y sucesivas llamadas de una situación económica delirante, en particular durante el mes de agosto, en que se produjo una quiebra brutal de los mercados financieros, sobre todo de la bolsa. Y es verdad que aunque el consumo parece que se está desacelerando, los sectores tienen su propia crisis. Por ejemplo, a los vehículos lo que les pasa no les pasa solo porque haya desaceleración o porque el gobierno no se entere respecto de qué vehículo queremos para el futuro. Les pasa también porque los hábitos de compra de los usuarios están cambiando. Lo detectan ellos y lo detectan las autoescuelas, que cada vez hacen menos carnet de conducir porque cada vez menos chicos aspiran a tener un coche en propiedad. Sí, sí. Y esto es un elemento mundial. Parece que hay desaceleración, pero no todo el mundo se pone de acuerdo en que esto sea preliminar de una crisis. Bueno, veremos cómo evolucionan todos estos datos. Ayer varios jefes de servicio del Hospital Universitario de Burgos se rebelaban contra la decisión de la Consejería de Sanidad de cesar al gerente del centro. Esta mañana era presentado su sustituto, José María Romo. Asume el cargo con cierto vértigo y reconoce que su primera misión será ganarse la confianza de los trabajadores del hospital. Poco éxito de convocatoria en la presentación de José María Romo como nuevo director gerente del Hospital Universitario de Burgos. No le están dando la oportunidad a un profesional con experiencia, dialogante, y bueno, pues eso significará que tendrá que hacer mayores esfuerzos. Me hubiera gustado pues un ambiente más amable, pero bueno, no he leído nada en contra de mí, sino en contra del cese del doctor Ortiz. Más de 40 jefes de servicio del UBU criticaron duramente el cese de Ortiz de Valdivieso como gerente del centro y pidieron la dimisión del gerente regional de SACIL. Manuel Mitadiel ha explicado los motivos del cambio de responsable. Redefinir el papel que va a cumplir el UBU con respecto a los hospitales del nivel 1 y 2. ¿no? Que obliga a que el hospital de Burgos, con las adaptaciones de plantilla que sean necesarios, garantice la cartera de servicios de otros hospitales. Y ha defendido por qué ha sido Romo el elegido. Por su papel en la coordinación entre primaria y especializada. La mayoría de los profesionales sanitarios no han asistido a la presentación, una decisión que ya habían tomado de manera unánime los jefes de servicio horas antes. El secretario general del PSOE no ha querido dejar pasar este desencuentro entre los profesionales y la Consejería de Sanidad. Luis Tudanca acusaba al gobierno bipartito de cargarse lo poco que queda de la sanidad pública. Un enfrentamiento frontal con los profesionales médicos, honestamente creo que fruto de la falta de diálogo. En nuestra sanidad, con los problemas que tiene de falta de profesionales, con la amenaza de cierres de consultorios, con el deterioro de muchos centros de salud en el medio rural, no se puede permitir un lío más. Les voy a pedir opinión a mis tertulianos acerca de este asunto, pero si tienen Twitter, les recomiendo que echen un vistazo a un hilo que ha abierto Pablo Yáguez, que es médico del Hospital Universitario de Burgos y uno de los máximos principales representantes de la plataforma en defensa de la sanidad pública de esa provincia, donde habla acerca
de esta decisión y lo que él considera algo muy extraño, ¿no? Esa imagen que veíamos ayer de todos esos jefes de servicio posicionándose contra una decisión de la Consejería de Sanidad de nombrar un cargo que es un cargo de designación, pues, un puesto de confianza frente a otro puesto de confianza que había sido designado previamente por el anterior consejero de Sanidad. ¿Entendéis un poco lo que está aconteciendo en Burgos y la imagen que veíamos ayer? Porque era una imagen bastante insólita. A mí la imagen me produce un cierto desasosiego, porque en efecto supone la ruptura de la subordinación del mando. Se trata de un cargo de confianza y por lo tanto las personas que están debajo de él tienen que ejercer también ese mismo criterio de subordinación y de respeto a la figura del gerente que es nombrado por la empresa, que a su vez es pública, que es la Junta y que tiene un órgano gestor que es la Consejería de Sanidad. De todos modos, Juanma, Burgos, si tú lo conoces bien, tiene una larga tradición de insubordinaciones médicas. Ya Juan Vicente Herrera tuvo constantes problemas con los médicos en Burgos, con oncología y otros servicios. Es verdad que está muy politizado el ámbito médico en la provincia burgalesa. Se dice que los ratios del hospital no son los mejores, se dice que se quiere optimizar integrando también las áreas de Aranda y de Miranda, y yo creo que la nueva Junta está en su derecho a cambiar la gerencia del hospital del que es titular. La imagen de ayer, además en horas de trabajo, en el propio hospital, en un tono verdaderamente inaceptable, yo creo que a los pacientes, a los usuarios en general, les da un poco sensación de casta, como que estos facultativos jefes de servicio se arrogan un poder del que no son titulares, porque en realidad el hospital no es suyo, el hospital es de los contribuyentes. Sí, estaban haciendo un llamamiento a la ciudadanía que poco o nada puede decir en torno a una decisión de estas características, porque, como decía yo antes, al anterior gerente también le habían puesto a dedo, porque era un cargo de confianza, y es lo que suele ocurrir en estos casos. Y además que en un cambio lo que importa es quién se va y quién viene, y como también ha quedado claro, no han dicho nada malo contra el que viene. Entonces, en principio, agarrarte nostálgicamente a uno que se va de una manera un tanto histérica, pues no parece sí un argumento presentable. Yo creo que, bueno, puede ser una casta, como decías tú, puede ser un gesto un mal educado, pero sobre todo es un gesto inútil. Es decir, no va más allá de la mala educación de no presentarte en un acto en el cual te van a presentar a otro. No va más allá, es decir, no le veo tampoco la eficacia ni el simbolismo y por lo tanto a mí también me huele un poco mal. Bueno, pues ha sido noticia, sobre todo en Burgos, evidentemente, y ya veremos cómo evoluciona este caso, porque ya lo tiene claro el nuevo gerente, que lo primero que va a tener que hacer es ganarse a la plantilla, a los profesionales, después de cómo le han recibido o no recibido. Vamos con la política nacional, porque ha habido mucha pompa y boato para anunciar cada paso político y jurídico hacia la exhumación de los restos de Franco, pero no lo sabrá para llevarla a cabo, según el Gobierno en funciones. Fernando Grandes Marlaska, el ministro del Interior, asegura que trasladarán los restos con sigilo y discreción para evitar crear un espectáculo. Se abrirá un protocolo de seguridad necesario y preciso para que evidentemente se haga con la mayor diligencia y evidentemente obviando espectáculos. Es decir, lo que se debe de obviar todo es espectáculos. Yo no me lo creo, esto de que habrá mucho sigilo cuando llegue el momento de la exhumación de Franco. Pues la verdad es que no, porque se puede convertir en un punto no declarado de algún programa electoral de algún que otro partido político, en un intento permanente de reanudar algo que, según las encuestas, los españoles le dan una importancia relativa. La gente quiere pasar página de este asunto desde hace mucho tiempo y no revalidarlo permanentemente. En fin, parece que hay alguno instalado en la ouija constantemente, en la comunicación con el más allá, para intentar llegar votos suplementarios. A mí es un tema que me aburre soberanamente. Y yo el día que vea a los franceses replantearse la ubicación de la tumba de Napoleón, que está situada en el centro de París, circunstancia que nadie discute, y no es que yo quiera comparar a Franco con Napoleón, simplemente quiero decir que la historia tiene su contexto, tiene su momento, su circunstancia, y el revisionismo permanente solamente nos lleva pues a la falta de reconciliación nacional y a un frentismo constante que a nadie favorece y que sirve para desviar la atención de los asuntos del momento y de los asuntos del futuro. Miguel Ángel. Sí. Yo creo que aquí me preocupa sobre todo el hecho de que una familia no pueda decidir dónde tiene los restos de un familiar, de un pariente, ¿no? Que el Estado se meta a decirnos, pues tú aquí, tú te vas al otro lado, tú te vas al otro. Es cierto que se trata de una persona muy peculiar, pero en todo caso es una persona. Y sobre todo cuando estamos muertos es cuando más tendríamos que tener en cuenta ese hecho corporal, físico, de que todos somos iguales. Entonces, me preocupa, no está todavía disponible la sentencia del Supremo, habría que leer por qué se ha dicho que lo justifica con un bien público, pero yo
creo que esa idea del bien público es muy vaga y eso es algo que deben definir la política, no los jueces, pero vamos a verlo. En todo caso, en principio, que los políticos se metan a decidir dónde reposan nuestros restos, no me parece bien. Sobre todo, Juanma, estas cosas de los simbolismos está muy bien, pero cuando mañana a las 6 de la mañana le suene el despertador a nuestros queridos televidentes, a esa hora no hay simbolismo que valga. La gente tiene problemas que son del mañana y no son del pasado. Entonces está muy bien, pero es un placebo, es algo que sirve para disfrazar otros problemas y para enardecer cierto tipo de electorado. No se dejen engañar. Esto forma parte de una estrategia, 40 años después, ya realizada la transición, para lanzar una cortina de humo sobre otros problemas más relevantes. A mí me parece un gran timo. Es mucho más fácil tener una victoria sobre Franco ahora que hace 40 años o que hace 70 Bueno, y tantos. pues veremos cómo evoluciona este asunto, porque seguro que menos sigilo habrá cualquier cosa el día que llegue el momento de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y desde esta tarde la política nacional recupera un actor. Íñigo Errejón ha sido proclamado por las bases de Más Madrid candidato a las elecciones generales por un nuevo partido, que se llamará Más País. El ex número 2 de Pablo Iglesias ha repartido culpas entre su antiguo compañero y Pedro Sánchez por anteponer los intereses partidistas a los intereses de España. Asegura que lo revolucionario ahora es ser responsable y que se presenta para acabar con el bloqueo, para sumar y para hacer frente a la abstención, y pone ya los escaños que pueda lograr a disposición de un gobierno progresista. Nos presentamos para ser no parte del ruido, sino parte de la solución. Podemos garantizar que cada escaño que nosotros y nosotras saquemos es un escaño para el acuerdo y para el gobierno progresista. No basta con que haya mayoría de papeletas progresistas si después eso no se convierte en un gobierno al servicio de la defensa y el avance de los derechos sociales. Bueno, pues parecía evidente que Íñigo Errejón iba a dar el paso y esta tarde se ha confirmado que lo da, que estará al frente de esa candidatura de Más País para intentar sumar a las fuerzas de izquierdas. Pues otro timo, Juanma, de la estampita. Este señor hace 5 meses se presentó a la Asamblea de Madrid con la voluntad de ser presidente de la comunidad, cosa que no ha conseguido. Le han durado 5 meses sus pretensiones. Ahora quiere ser diputado nacional porque le parecerá más entretenido, pero vamos. ¿Pero ha sido decisión suya o le han empujado? Porque parece que la campaña se la han estado haciendo desde hace ya unas cuantas semanas. Seguramente a alguno le venga bien, un secesionismo en Podemos, una segregación, divide y vencerás. Pero, por decir, esto mismo le pasó a Inés Arrimadas, que era muy entusiasta, acreedora a un escaño en el Parlamento catalán, y de repente, cuando se cansó, a lo poco tiempo ya se hizo. Entonces, la gente estas cosas las ve como falsete, porque al final estos son actores de un juego en el que en realidad los rehenes es la propia ciudadanía. A mí me parece muy bien que se presente, además su propio apellido lo indica, Rejón, le va a meter un rejón a Pablo Iglesias, que agárrate y no te menees. Pero claro, mientras tanto, pues efectivamente el problema sigue estando ahí, los problemas nacionales se siguen sin resolver en un entretenimiento de ahora el chaval pues venga, a ver qué pasa. Pues la verdad es que por la cobertura que le han prestado los medios esta misma tarde, cuando se ha presentado, parecía Churchill, un poco menos. Yo creo que habéis seleccionado un texto, un párrafo muy bueno de su discurso. Yo creo que, más allá de lo que él haga o deje de hacer, que bueno, luego nos quejamos también si un político se tira toda la vida en el mismo sitio, entonces tampoco es necesariamente tan malo que cambien. 5 meses, Sí, pero bueno, Madrid también sabemos que es una comunidad así, que es como una cosa como un poco nuestro distrito federal, ¿no? Que es como siempre el trampolín para ese otro Madrid, que es el Madrid capital. Bueno, como digo, el trocito que habéis cogido de su discurso yo creo que muestra muy bien qué viene a decir. Es decir, el PSOE tiene un límite, en estas últimas elecciones ha tenido un empujón y ha tenido un subidón respecto a elecciones anteriores, pero está claro que tiene un límite. Hay un cierto votante de izquierdas que no va a votar al PSOE, y ese votante de izquierdas le tenía solo a Podemos, que se ha mostrado demasiado intratable para los pactos. Entonces Errejón es la cara, lo ha dicho muy claramente, ha dicho, yo soy la cara de también más izquierda del PSOE, pero si a mí me votáis, yo sí que voy a pactar con el PSOE y por lo tanto va a haber mayoría progresista. Es como el Podemos bueno, el Podemos no amenazante, el Podemos pactista y el Podemos que con la añagaza de que va a tirar un poquito más a la izquierda al PSOE, va a darle al PSOE la mayoría. Sí, pero luego, además de Podemos, están las Mareas, el Compromís, el Reprimís. Ahora dice... Algunas de ellos van con Errejón. Por eso, luego dice la lideresa de Podemos en Andalucía que quiere grupo parlamentario propio. A ver, si es que esto es tan sencillo como
el país tiene una serie de problemas, diga usted cuál es el programa, cómo lo va a solucionar, intente cuantificarlo, como hacen los holandeses, porque una cosa es predicar, otra cosa es dar trigo, y a partir de ahí intente gobernar. Pero este nominalismo, que es una especie de, como decían los soviéticos, el aparachi famoso de la época soviética, es la política construida en torno a nombres y personas, y eso es volátil y engañador de la opinión pública. Más que a nombres y personas, casi, como decía el otro día nuestro tertuliano José María Nieto, más pendiente de las sumas, de las restas, de las multiplicaciones, de las divisiones, en fin, que somos números y hemos dejado de ser personas, o al menos no se preocupan tanto de las personas los políticos. Pedro Sánchez, desde Nueva York, ha dicho que la irrupción de Rejón en Carrera hacia el 10 de noviembre es una cuestión interna, que ve desde el respeto. Eso sí, sí que ha querido contestar a Quim Torra, al presidente catalán, que ha criticado en las últimas horas la detención de CDRs por preparar atentados, presuntamente atentados en Cataluña. Si no quiere que haya ningún tipo de duda sobre ningún tipo de vínculo entre el independentismo y cualquier tipo de acción radical violenta, lo que tiene que hacer es condenar cualquier hipótesis de que eso se pueda producir por algún grupo vinculado con el independentismo. Eso es así de sencillo y eso es lo que me gustaría escuchar por parte del señor Torra. Pues no hemos escuchado eso de momento por parte del señor Torra. Mientras tanto, en el centro derecha, el PP sigue intentando sacar adelante la fórmula del España Suma. Hasta el domingo hay tiempo para cerrar coaliciones de cara a las elecciones generales de ese 10 de noviembre. Pablo Casado insistía hoy en que la alianza entre populares y Ciudadanos sí que sumaría. Ciudadanos, yo creo que es un partido muy atractivo a nivel mediático, con la labor que ha hecho en Cataluña, y el Partido Popular tiene una experiencia de gestión imbatible en creación de empleo, sostenibilidad del estado del bienestar, en cuestiones no solo económicas, sino territoriales, internacionales. Entonces yo creo que es una alianza que francamente sumaría. Pero ¿va a sumar? Ciudadanos no está por lo menos. Yo casi siempre me resisto a hacer predicciones, pero ahora sin que lo hayas pedido voy a hacer una. Yo creo que evidentemente no va a haber esa España Suma de la cual están hablando, Ciudadanos más PP, porque Ciudadanos ha dicho claramente que no, pero sí que se va a montar seguramente una especie de marca España Suma, bajo la cual, bueno, salió el otro día, por ejemplo, Rosa Díez, que ya dijo que lo apoyaba, con lo cual el PP y algunas figuras, mi duda es si van a encontrar alguna otra figura aparte de Rosa Díez, que es la única que de momento se ha manifestado, pero PP más Rosa Díez más unas cuantas cosas más pueden sostener esa marca como algo distinto que el PP y algo que reproche a Ciudadanos el no haberse sumado. Entonces, yo creo que de la marca España Suma seguiremos oyendo hablar. Sí. De todos modos, me parece que mientras el votante se encuentre un elenco de papeletas, un muestrario como el que se va a encontrar en esta circunstancia, porque evidentemente Ciudadanos va a ir por su lado, Vox por el suyo y el Partido Popular, los mecanismos de la ley DON van a impedir que la España suma pase de algo más de un lema, y la perspectiva va a ser la misma en la que estábamos, insuficiencia por parte de los partidos de centro-derecha para alcanzar la mayoría, y si las encuestas no se equivocan, esta pretensión de Casado, bueno, seguirá soltero, porque no va a haber, o divorciado, no va a haber unión ninguna. Yo quiero hacer una pequeña defensa, como siempre que sale el tema, una pequeña defensa de la llamada Ley DON, en realidad Fórmula DONT, como culpable de todos los males de nuestro sistema electoral. El problema de nuestro sistema electoral para eso son las circunscripciones pequeñas. Claro. Y el lugar paradigmático donde tenemos muchas circunscripciones muy pequeñas es Castilla y León. O sea que a nosotros en el fondo nos viene bien que las circunscripciones pequeñas estén sobre representadas, aunque es verdad que al estar muy partidas es muy difícil que consigan diputados formaciones. Pues eso se lo volvemos a decir a los de las 6 de la mañana, que como hagan mal su trabajo y su jefe les va a reñir y les va a broncar. Y a estos mismos, cuyo trabajo era hacer gobierno, y como no lo han hecho, ponen otra vez el contador de acero, le seguimos dando el incienso maternal todos los días, diciendo, ay, qué majos, España suma, España resta. La gente tiene un cabreo del 10, porque en realidad lo que han hecho es su trabajo. Y les hemos pagado por no hacer su trabajo, que es justo lo contrario de lo que le pasa a la gente. El de las 6 de la mañana, solo si hace su trabajo, cobra. Déjame que apostille algo. No, bueno, simplemente hay que decir también que ese de las 6 de la mañana, luego por la tarde también se mete en los cotilleos políticos, que es en donde se agarran los políticos para darnos más y más cotilleos. Sí, bueno, un saludo a todos los que se levanten a las 6 de la mañana, aunque reconozco que no son horas. Pero bueno, vamos a hablar de más cosas, del extranjero, del exterior. El Reino Unido. En el Reino Unido el Parlamento ha regresado hoy a la actividad después de que el Supremo haya declarado ilegal el cierre de la Cámara decretado por Boris Johnson. Este fallo judicial torpedea la argucia con la que el primer ministro pretendía evitar que la oposición pudiera frenar un Brexit duro el 31 de octubre. Ahora la Cámara de los Comunes podría intentar buscar una prórroga para negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea.
Y esta es la prueba por la que Donald Trump se va a enfrentar a un impeachment, el proceso político por el que el Congreso y el Senado de Estados Unidos buscan su destitución y que acaba de arrancaba la pasada medianoche en la Cámara de Representantes. Se trata de la transcripción de una conversación en la que Trump pide al presidente de Ucrania que le ayude a buscar información sobre un hijo del demócrata Joe Biden para perjudicar sus aspiraciones electorales. Está la publicación de la evidencia. Trump insiste en que todo es una caza de brujas en su contra. Bueno, ha hecho un pack aquí en este asunto con Boris Johnson, con Donald Trump. Hablad de lo que os parezca más interesante, porque tú eres un apasionado de la política estadounidense. Y te falta el ucraniano, que es el tercero en discordia, que es el que hablaba en plan colegueo, y el que le acabó diciendo a Donald Trump: presidente, he dormido en uno de sus hoteles cuando estuve el otro día en Estados Unidos, lo cual me parece evidencia de cómo está en este momento la situación de la política americana. Esta tarde estaba leyendo, parece que esto a Donald Trump puede venirle mal si prospera el impeachment, pero que lo más probable es que no prospere. Claro, porque en la Cámara de Representantes tiene minoría, tiene mayoría los demócratas, pero en el Senado tiene mayoría los republicanos. Tiene suficiente mayoría como para salir como una víctima y utilizarlo a su favor en la campaña electoral, que es lo que están ya diciendo algunos que puede ocurrir. Sí, lo que pasa es que llevan intentando hacer la destitución esta, bueno, depende de cómo traduzcamos impeachment, están intentando hacerlo los demócratas prácticamente desde el día de la elección de Trump, ¿no? Es como una especie de añagaza de, bueno, nos ha pasado algo terrible, que es que este tipo tan distinto a nosotros y tan burdo, que se portó de esta manera con Hillary, pues salir elegido, vamos a agarrarnos a una esperanza y están una y otra vez. Es muy difícil que salga, en el Senado tienen que tener 2/3, nada más y nada menos. Entonces ya no solamente superar una mayoría contraria, sino realmente creo que les puede el odio a Trump, que es algo que Trump maneja muy bien, el odio de los demás para aprovecharse. Y eso a un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Antes de contarles los titulares con los que nos va a despertar mañana la prensa regional, vamos a dar la palabra a José María Nieto para que nos cuente por qué esta noche tampoco logra pillar el sueño. No puedo pegar ojo, Juanma. Han dicho en la ONU que va a subir el nivel de los mares. ¿Te imaginas que por fin en Castilla y León tenemos mar? Aquí, que siempre hemos ido de piscina. Hasta mañana, Juanma, que no son horas. No son horas. Bueno, nosotros somos modernos, somos de piscina, pero en Castilla y León casi siempre hemos ido de río. Lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas. Vamos ya con ese repaso de los titulares más destacados de la prensa regional. Empezamos con el norte de Castilla, que lleva como principal titular, como titular más destacado, ese asunto de las 35 horas. Los funcionarios convocan la primera huelga general en la Junta por la jornada de 35 horas. El diario ABC también elige este asunto como titular más destacado en sus páginas de Castilla y León. Los sindicatos ponen a prueba a la Junta al anunciar una huelga de empleados públicos. Y el mismo asunto ocupa el titular más destacado también del diario La Razón. La Junta negociará las 35 horas y líneas rojas siempre que se garanticen los servicios. Diario de Ávila nos habla también de otro asunto preocupante que tiene que ver con el empleo. Acuerdo en Nissan para comenzar a aplicar el ERTE a partir del 1 de octubre. Y el diario de Burgos, evidentemente, se hace eco de la toma de posesión del nuevo gerente del Hospital Universitario de Burgos. Un nuevo gerente para coordinar 3 hospitales, el de la capital, además del de Aranda de Duero y el de Miranda de Ebro. El Mundo, diario de Valladolid. Escarda liderará el PSOE de Valladolid al no encontrar rival. El senador que promete consenso y cerrar heridas será proclamado el próximo día 3. Diario de León elige pues una foto de una de nuestras deportistas más ilustres. Lidia Valentín se queda a 1 kilo de levantar el oro en el Mundial, pero ha logrado la plata y hay que felicitarla por este nuevo reconocimiento, por este nuevo éxito deportivo. Y a vosotros os tengo que decir adiós. Gracias, Ignacio. Yo muy contento porque los mismos líderes. Le hemos ganado hace un rato 2-0 a los Osasuna, tenemos 14 puntos, 4 más que el Barcelona, 1 más que el Atlético de Madrid. Y no estás hablando del Palencia ni del Cristo Rey. Hablo del Real Madrid, el nuevo líder de primera de esta jornada. Gracias, Miguel Ángel. Igualmente, venga, hasta otra. Hasta luego. Ustedes hasta ahora, no se vayan, que luego tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar de educación. Hasta ahora.